acerca del nacimiento del Señor Jesús. Jesús nació en Belén de Judea, ya sabemos. Bendito sea el Señor. Y también Jesús nació entre los años 2 y 4 antes de Cristo, antes y después de Cristo, durante el reinado de Herodes el Grande. Nació en un pesebre, fue anunciado por los ángeles a unos pastores en la región, los cuales vieron a Jesús acostado y envuelto en pañales. Fue visitado por unos astrónomos, quienes después de ofrecerle regalos de incienso, oro y mirra, lo adoraron. Fue también amenazado por el rey y tuvo que huir a Egipto por la amenaza de muerte en contra del Señor Jesús, en contra de Jesús, porque acuérdense que Herodes quería matar, más bien mandó a matar a los niños menores de 2 años para que entre ellos estuviera Jesús y mataran a Jesús. Jesús fue excepcionalmente, durante su niñez, fue un niño bien inteligente, digamos así. Gloria al Señor, lo cual destaca la Biblia hasta sus 12 años. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar viendo en la Biblia ahí el capítulo 1 de San Mateo hasta el verso 20, de cómo fue el nacimiento de Jesús. Y esto también porque ya con todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Con todo esto, muchos se están, como digamos, concentrando, como que se están enfocando más en, ¿verdad? En lo que va a venir, en lo que va a pasar en los últimos días. Y han olvidado, como que se ha olvidado darle un repaso, ¿verdad? A la situación por la cual nosotros somos salvos. Aleluya. Bendito sea el Señor, a la razón, a la fuente de nuestra salvación. Y cómo es que se inició esto, aleluya, este gran milagro, esta gran misericordia para que nosotros seamos salvos. Ahí en el capítulo 1 de San Mateo nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Dice ahí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estoy leyendo Mateo capítulo 1, verso 18. Estando comprometida María, su madre, con José, o sea, María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. Antes que se casaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, antes de que se casaran, antes de que se juntaran, antes de que se fueran a vivir juntos, se encontró que estaba ya embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, digamos así, se encontró que estaba embarazada, ¿verdad? Yo creo que no sabían que era del Espíritu Santo hasta que se dio una explicación acerca de la situación, ¿verdad? Pero se encontró embarazada. Y luego dice que José, en el verso 19, su marido, como era justo, no quería infamarla, dice, él pensó en dejarla secretamente. O sea, él dijo, oye, me fallaste. ¿Cómo que estás embarazada si todavía no te toco? Entonces él, pensando en eso, dijo, yo no voy a cargar con una difamación que yo no hice. Entonces él pensó dejarla. Dijo, te voy a dejar, yo me voy a ir de aquí, yo no sé, ¿verdad? Quiso dejarla. Dice, y pensando él en dejarla, o sea, pensando José en dejarla, dice en el verso 20, dice, un ángel del Señor, un ángel de Dios, le apareció en sueños a José y le dijo, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y al despertar, José tomó a María como su esposa. O sea, fíjense que aquí está la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios, como él, ¿verdad? No quiso, ¿verdad?, que el matrimonio se deshiciera, ¿verdad?, por un malentendido. Y Dios mandó a su ángel para que José tuviera un sueño.
yo no sé, miren, cómo los ángeles o los seres espirituales pueden intervenir en nosotros para que nosotros tengamos una revelación. Porque José aquí no sabía, ¿verdad?, que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Entonces, el ángel tuvo que bajar del cielo e intervenir en el sueño de José. ¿Cómo lo hizo? Solamente ellos saben, ¿verdad? Solamente Dios sabe cómo es que pueden ellos intervenir en nosotros para que nosotros tengamos una revelación. José tuvo la revelación de que María no se había metido con ningún otro hombre, que no se había ido a meter con, ¿verdad?, que tenía un novio secreto por ahí, sino que Dios, ¿verdad?, fue quien permitió que María estuviera embarazada, y de esa manera pues José dijo, bueno, si es de Dios, esto es de Dios, entonces yo no tengo nada por qué oponerme. Y él dice que al despertar tomó a María como su esposa. ¿Por qué? Porque el ángel intervino. En Lucas capítulo 2:1 dice, también aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, por eso te digo, Jesús nació en Belén. Dice, se cumplieron los días de su embarazo, de su alumbramiento. Se cumplieron los días. O sea, creo que una mujer tiene 9 meses, ¿verdad?, de embarazo. Entonces ya los 9 meses se cumplieron ahí cuando estaban en Belén, ¿verdad? Y dice en el verso 7, y María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, aquí es algo importante que también aprendamos acerca de que María, cuando acostó a su hijo primogénito en un pesebre, ¿verdad?, no se está refiriendo, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el pesebre es donde hay vacas, donde hay todo tipo de animales, cerdos, borregos y todo eso, y pensamos que ahí acostó María a Jesús entre vacas y animales, ¿verdad? Pero realmente no. El pesebre no es una cosa ¿verdad?, de una casita para animales. El pesebre realmente es una cajita donde se le da a comer a los animales. Es como una canoa, ¿verdad?, que se hace y donde se le echa el alimento a los animales para que el alimento no se quede tirado en el piso. Bueno, se lo echan ahí y ese es el pesebre, ese donde Jesús estuvo acostado. Y no significa que había animales ni nada de eso. ¿Por qué? Porque realmente la ley judía no practicaba ese tipo de cosas, especialmente si iban a ser una persona, un niño. No era de que tenían que andar, ¿verdad?, entre los animales. Hay leyes judías donde las personas no pueden tocar en ciertos días, en ciertos momentos, ciertas cosas. Entonces, si el Señor Jesús hubiera nacido entre animales ahí, pues hubiera nacido inmundo, y es el Hijo de Dios, no podía haber nacido inmundo, ¿verdad? Entonces, María acostó el niño ahí porque era lo único, ¿verdad?, que estaba a la mano para hacer, ¿verdad?, para que el niño no estuviera temblando de frío, ¿verdad?, el niño no estuviera ahí, no estuviera solamente ahí acostado en el piso, en el suelo, ¿verdad? Entonces lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, ¿verdad? Y dice ahí, porque dice también al final del texto, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no había un lugar para rentarles a ellos, una casa decente, por decirlo así, con un cuarto, con calefacción, con aire acondicionado o algo así. No había un lugar, porque todo estaba ocupado. Acuérdense que todos iban a la región de donde ellos eran para ser empadronados. Entonces, cuando todos llegaron, pues claro, pues no había lugar. Vamos a decir, si había 100 casas, ¿verdad?, y llegaron 300 personas, ¿dónde se van a meter? ¿Verdad? Entonces, lo único que encontraron ellos para estar era ¿verdad?, ahí la casita esa de campaña,
la casita ahí de zacate que tenían allí, es ahí donde ellos fueron a pasar la noche, y en esa noche es que María dio a luz a su hijo primogénito. Bendito sea el Señor. Luego, después de que María dio a luz a su hijo primogénito, dice la Biblia que había pastores cuidando sus rebaños. Bueno, antes de pasar a este punto, a Lucas 2:8 en adelante, quiero volver un poquito al versículo 7 de capítulo 2 de Lucas, donde dice: María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre. Ahorita estamos aquí, nosotros vivimos aquí en el estado de Utah, donde el invierno, pues es duro el invierno porque cae mucha nieve, ¿verdad? Muchas veces hasta suceden muchos accidentes por causa de la nieve, ¿verdad? El invierno es duro, ¿verdad? Es duro. Durante la nieve, eso empieza más o menos ya a finales de octubre, es más o menos donde empieza a caer la nieve, o a veces antes, pero ahorita, especialmente ahorita, tenemos un sol brillante, está bonito. O sea, si usted sale sin chamarra, pues no se va a congelar, usted puede ir a caminar primaveralmente, no hay problema. En Israel igual es lo mismo. Lo mismo es en Israel. Ahorita el sol también está a esta temperatura más o menos, pero va a venir el invierno donde no se va a poder andar, ¿verdad? Ahí con una camisita así como la que estoy vistiendo yo ahorita, no se va a poder, porque necesitamos una chamarra para salir, ¿verdad? A taparnos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que significa, lo que nos está diciendo este versículo 7, entonces, que María, cuando envolvió a su hijo en pañales y lo acostó en un pesebre, quiere decir que no era tan urgente para envolverlo realmente, para que el niño no se fuera a congelar. O sea, quiere decir este versículo también que el clima no ameritaba que estuviera en una calefacción, que estuviera en un lugar para que no fuera a sufrir de hipotermia el niño. Es un niño recién nacido. Ahora, en un lugar como donde ellos pasaron, en una cabaña donde ellos pasaron, no hay calefacción. No hay calefacción. Es frío, especialmente adentro, porque como está la sombra, está doblemente frío. Entonces, esto nos da a entender que no nació Jesús, ¿verdad? Durante el invierno de diciembre. No nació en ese invierno tan tremendo que, ¿verdad? Mucha gente pues en ese tiempo lo único que hace es protegerse del frío. Es todo lo que hacemos, protegernos del frío, porque está duro el invierno en ese tiempo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el estado de Utah, pues está duro el invierno desde este mes que viene hasta el mes de abril o mayo. Por ahí ya se empieza a quitar el invierno. Entonces, pero es duro, tenemos que taparnos. Entonces ahí vemos esta señal, ¿verdad? Que dice ahí que lo envolvió en pañales, pues nos da a entender que el invierno no estaba en su apogeo, no estaba a mitad del invierno. Y realmente en diciembre y enero son en diciembre es donde el frío viene todo, y en enero es donde más el invierno se siente aquí. Entonces, ahí podemos entender, bueno, que mamá se le ocurriría poner a su hijo solamente con un pañales envuelto y decir, bueno, ahí está mi hijito acostado en un pesebre. Sería ilógico, ¿no? ¿Cómo vas a acostar a tu hijito en un pesebre nada más envuelto con unos pañales? Tenía que haber hecho más. Por lo menos ahí hubiera dicho, no, pues encontraron cobijas o túnicas o algo y lo envolvieron y taparon al niño o algo. Imagínense, ¿verdad? Porque realmente el invierno no ameritaba todavía a que se usara todo ese tipo de ropa, ¿verdad? De telas o de cobijas para envolver al niño. Luego,
otra cosa que también nos da una señal, ¿verdad? Donde el Señor Jesús nos enseña que nació, ¿verdad? En unos días donde el clima todavía ameritaba, ¿verdad? No usar cosas para taparnos o para protegernos del frío. Es en Lucas capítulo 8, verso hasta el 11, donde dice, había pastores en la misma región, o sea, en Belén, la región, en Belén había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. O sea, estos pastores estaban en la noche, ¿verdad? Cuando se les presentó el verso 9, se les presentó un ángel del Señor. Estaban en la noche los pastores. Ahora, cosa que incluso aquí también hay pastores, aquí también hay muchas ovejas. Y lo que hacen los pastores cuando está el invierno, pues sencillamente ellos se van a acostar, especialmente durante la noche, se van a proteger del frío, no se quedan ahí viendo a ver las ovejas. Porque las ovejas las ponen en un lugar seguro donde el lobo, donde el coyote no va a venir a comérselas. Las encierran en un lugar y ellos se van a su lugar también, porque está duro el invierno. En Israel lo mismo. Entonces, si dijéramos, los pastores están en medianoche o 10 de la noche o 11 de la noche, están vigilando sus rebaños. Ahora, cuando dice aquí vigilias, pues podemos entender que es más de una vigilia, porque aquí dice guardaban las vigilias, no dice guardaban la vigilia, las vigilias. Y cuando entendemos que dice las vigilias, pues entonces entendemos que es más de una vigilia la que estaban vigilando. Entonces, una vigilia se compone de 3 horas cada una, ¿verdad? Porque la noche tiene 4 vigilias. Entonces, si se compone de 3 horas, vemos que la primera vigilia, empezando desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y la otra hasta las 12 de la noche, entonces ahí ya van 2 vigilias. Entonces ellos estaban a medianoche, por lo menos, ¿verdad? Y entonces el frío, estaban a medianoche, el frío está terrible. ¿Quién va a aguantar el invierno? O sea, por un ratito está bien, pero aquí dice vigilias, o sea que ya estaban desde la noche hasta la segunda vigilia. Entonces, ¿verdad? Vemos eso, que esa es una señal también donde el clima todavía les permitía a estos pastores estar cuidando sus rebaños en ¿verdad? Ahí a la intemperie. No habían encerrado las ovejas, ellos no estaban dentro de una choza o de una casita, estaban en la intemperie. Y se les apareció un ángel del Señor, ¿verdad? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron gran temor, mucho miedo, porque dijeron, ¿qué es esto? O sea, de repente está noche y luego se amanece. Imagínense, o sea, a medianoche y como que sale el sol, porque no era el sol que salió, no, de ninguna manera, sino era, dice aquí, la gloria de Dios, el resplandor del Señor los iluminó. Es como, yo me imagino que esta luz, esta gloria de Dios es como la luz de los rayos cuando caen del cielo, ¿verdad? Cuando salen los rayos y truenan, ¿verdad? Yo me imagino que esa gloria es así. Cuando cae un rayo, alumbra. Entonces, igual también, yo digo que ellos vieron eso y se espantaron para decir, wow, ¿por qué? Está la luz aquí, estamos a medianoche y de repente la luz. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel les dio la noticia de que habían sido, ¿verdad?
habían tenido el privilegio de saber de que ya había nacido Cristo el Salvador, Cristo el Señor. ¿Y qué es Cristo? ¿Ellos cómo entendieron este mensaje? Pues lo entendieron porque Cristo significa ungido de Dios. Eso es lo que significa Cristo, ungido de Dios. Entonces, si Cristo significa ungido, lo que les dijo, ha nacido un Salvador que es el ungido de Dios. O sea, Cristo es el ungido de Dios. Y ellos, pues estoy seguro que se quedaron perplejos, ¿verdad? Como dice el verso 12, dice, el ángel les siguió hablándoles y les dijo, esto les servirá por señal. Una señal les dijo. Y esta es una señal también que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, cuando encuentren al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre, tengan por seguro que ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Ahora, ¿qué señal nosotros podemos tomar en cuenta aquí? Bueno, la señal de que si el Señor Jesús estaba envuelto, el Señor Jesús hecho hombre, hecho humano, aquí cuando el Señor estaba como un bebé envuelto en pañales, no estaba usando su divinidad para decir, no, yo me protejo del frío. No, era completamente humano. Entonces, esa señal es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta, de que si el niño estaba envuelto solo en pañales, quiere decir que el invierno no estaba a la mitad de, ¿verdad?, de invierno, donde está más crudo el invierno, donde se siente más frío, sino que era un lugar, o estaba en el lugar donde el clima todavía ameritaba o permitía que uno no estuviera usando cobijas tan, ¿verdad?, calientitas ahí para envolverse. Y esa es una señal. Y como les digo, ahorita el clima pues está radiante, está bonito, uno puede salir a caminar. Claro, ya en la nochecita pues ya se siente más frío, pero puede uno ir a caminar, a dar la vuelta todavía sin taparse, sin usar chamarra, sin nada, ¿verdad? Y otra cosa que también tenemos que entender, que aquí los pastores dijimos que ya estaban en las vigilias, que por lo menos estaban entre las 12 de la noche o las 3 de la mañana, por lo menos estaban en esa hora. Y a esa hora pues se entiende que pues es frío. Más sin embargo el niño estaba envuelto todavía con pañales. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué es importante que lo tomemos en cuenta? Porque eso nos dice que el Señor Jesús no nació, como les dije, en medio del medio invierno, donde está más frío, donde está más terrible. Dice el verso 3, y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea, ellos fueron y dijeron, vamos a ver la señal que el Señor nos dijo, vamos a verla. Y ellos se apresuraron y fueron y hallaron. ¿A quiénes hallaron? No dice ahí que hallaron a las vacas, no dice ahí que hallaron a los caballos, a los burros, a las ovejas, no dice nada de eso. Dice que hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Como ya les expliqué, el pesebre no es en sí la choza donde estuvieron ellos. El pesebre es una canoita donde se le echa el alimento a los animales para que no se desperdicie. Ese es el pesebre y lo puedan comer. Ahí es donde Jesús estuvo, ¿verdad?, acostado. Entonces, gloria al Señor. Ellos fueron, vieron al niño acostado, lo hallaron y dijeron, esto es lo que nos dijeron los ángeles. Que estaban, ¿verdad?, junto, yo pienso en el campo, pues, no estaban ahí en la orilla de una casa, estaban en el campo abierto. A la medianoche, entre las 12 de la noche y 3 de la mañana.
Y allí les dieron la noticia de que el Señor Jesús había nacido, el Cristo. Y esto otra vez nos lleva también, ya en otro tema les voy a explicar también acerca de cuándo que Jesús nació, ¿verdad? Ahorita estamos hablando acerca del nacimiento de Jesús, de cómo, ¿verdad?, lo anunciaron los ángeles, cómo lo anunciaron el ángel, cómo le dio la noticia a José y le dijo, no temas de recibir a María, ¿verdad? Y de cómo le dieron la noticia a los pastores también. Pero ya más adelante voy a dar otro tema acerca de cuándo es que nació Jesús. Y eso es muy importante, que nosotros como iglesia nos adaptemos más a lo que dice la palabra de Dios que a lo que dicen las tradiciones del mundo o de ciertas religiones. Que nos adaptemos a la palabra de Dios. A veces nos cuesta, como por ejemplo, cuando nosotros andábamos en el mundo, ¿verdad? Y no conocíamos de Dios, teníamos idolatría, ¿verdad? Yo tenía mis santos, en qué creer. Pero cuando vine a la palabra de Dios y entendí que ser idólatra no le agrada a Dios, bueno, pues ni modo, tuve que dejar mi tradición. Me tuve que adaptar a lo que dice la palabra de Dios. Y lo mismo ahorita. Yo sé que muchos pastores, mucha iglesia piensan que ya se estableció que Jesús nació en cierta fecha y ya no hay que tocar temas, ya no hay que decir nada, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces nosotros tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa que sucedió durante el nacimiento del Señor Jesús fueron unos astrónomos o los magos, que dice la Biblia, ¿verdad?, que visitaron a Jesús desde el oriente. Unos astrónomos, estos fueron astrónomos, fueron personas que estudian el movimiento de las estrellas, no los horóscopos, no. Estos son personas científicas, por decirlo así, que estudian, ¿verdad?, el movimiento de las estrellas, ¿verdad?, de allá los que están en el cielo. Y estos fueron los que vinieron y visitaron a Jesús, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, en el verso 1 de San Mateo capítulo 2, dice que unos magos vinieron del oriente, ¿verdad? Dice que vinieron unos magos, pero ser mago es practicar la magia. Y practicar la magia es un pecado delante de Dios. Es algo que el Señor aborrece. Entonces no podían haber sido estos magos ¿verdad?, de esos que usan la magia. No, realmente la Biblia, especialmente la Biblia Reina Valera, en ese texto tiene una mala traducción, porque no se refiere a magos de que hacen magia, sino más bien a sabios que estudian las constelaciones de arriba en el cielo. O sea, las estrellas, la luna, el sol, los movimientos telúricos o los movimientos allá arriba. Eso es lo que estudian. Y eso es lo que hacían estos magos, entre comillas, pero en otra palabra bien, estos sabios. Esto es lo que hacían. ¿Ah? Entonces dice ahí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos astrónomos o unos sabios diciendo, ahí vamos a quitarle la palabra magos. ¿Por qué? Porque es una mala traducción que tiene la Biblia Reina Valera. Tiene una mala traducción ahí. No podemos decir que eran magos. Como ya les expliqué, la magia es un pecado que el Señor aborrece. O sea, entonces, si el Señor aborrece la magia, ¿cómo le va a revelar a unos mágicos o unos magos que hacen magia que el Señor Jesús o el ungido, su Hijo de Dios, su Hijo primogénito, ya nació? Eso nos lleva, ¿verdad?, de un lado a otro, o de un extremo a otro. O sea, no tiene sentido. ¿Cómo? Me dices que es malo magia, hacer magia, practicar la magia, pero por otro lado me estás revelando que ya nació tu hijo y soy el mago. O sea, no tiene sentido. ¿Ah? Entonces, no podemos decir que eran magos de los que hacían magia, eran sabios. Aquí lo que vamos a poner en
texto, ¿verdad? Vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios o unos astrónomos, porque era lo que eran. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Preguntando por Jesús, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira lo que vinieron a hacer estos sabios, no magos. Oye, ¿qué mago has visto? Por ejemplo, los satánicos que practican la magia, los brujos que practican magia y todo eso. ¿A cuáles hemos visto adorando al Señor? A ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Entonces, estas personas sabias vinieron a adorarle. Ellos dijeron, vinimos a adorarle. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Entonces, venimos a adorarle. Y dice que el verso 3, oyendo esto, Herodes, el rey, se sorprendió y toda Jerusalén con él. Y aquí hay algo tremendo, mano. Aquí hay algo tremendo. Estos magos se supone que, o más bien estos sabios, se supone que eran del linaje judío. No creo que hayan sido mundanos. No, eran linaje judío. Posiblemente habían nacido, no sé, en Babilonia, habían nacido o nacieron, no sé, ahí por el oriente, ¿verdad? Dice la Biblia que eran del oriente. Nacieron por esos rumbos, pero eran de sangre judía. No eran cualquier persona, eran judíos, ¿verdad? Y ellos fueron los que vinieron a preguntarle a los judíos, y ellos se sorprendieron. Junto el rey, bueno, entendemos al rey que se sorprende porque es un mundano, ¿verdad? Era un romano. ¿Qué tiene que saber él acerca de estas cosas? Mas, sin embargo, era el rey, pues por lo menos tenía que estar informado, ¿no? Pero se sorprendió y dice toda Jerusalén con él. ¿Qué significa esto, toda Jerusalén? Significa que ellos no estaban listos ni preparados para recibir al ungido de Dios. Ellos lo estaban esperando, lo declaraban en sus oraciones cuando se reunían en las sinagogas. Lo decían, lo confesaban y decían, esperamos el Cristo, va a venir el ungido de Dios, el Mesías va a venir, nos va a salvar, nos va a librar, y todo eso. Pero era como, no sé, como dijera, y como una fantasía que tenían también en su mente. O sea, ya lo declaraban o ya lo decían, ya lo pronunciaban, ya como diciendo, ojalá y pase, a ver si sucede. No, eso dice. Y no lo estaban esperando. Por eso es que dice, toda Jerusalén se sorprendió con el rey Herodes. Porque no estaban esperando. Y así también como le sucedió a Jerusalén, que no estaba esperando a su Mesías, al Cristo de la gloria, así también en estos tiempos para la iglesia. ¿Cuántas veces los predicadores decimos, Cristo viene, prepárese hermano, porque va a venir Cristo? Y ya como que dicen, otra vez va a empezar a hablar. O si nos están viendo por la transmisión, vamos a cambiarle porque esto ya... Pero realmente lo mismo va a suceder. Que así como ellos no estuvieron esperando ni estuvieron preparados para recibir a Cristo, y cuando le vinieron a dar la noticia de que había nacido, dijeron, ¿cómo que nació? ¿Quién nació? ¿Dónde nació? Así también cuando venga a arrebatar la iglesia, la gente no va a estar esperando a Cristo. La mayoría de gente no va a estar esperando a Cristo. Así lo va a agarrar desprevenido. Van a decir, quién sabe si venga, quién sabe cuándo venga. Ya siglos dicen que viene y no viene. Entonces, hermano, es importante que nosotros no perdamos la fe ni la esperanza. Porque Cristo va a venir, lo esperemos o no lo esperemos, va a venir. Ellos no lo estaban esperando. Bueno, lo estaban esperando en su fantasía, allá en su mente, muy remotamente lo estaban esperando. Y cuando llegó dijeron, ¿dónde? ¿Cómo? Así va a pasar también. Dice el verso 4 de Mateo capítulo 2, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó el rey Herodes, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Porque él no lo sabía.
Era el rey, pero tenía, como les dije, la remota idea de que iba a venir un Cristo, pero no sabía ni dónde iban a nacer, no sabía las profecías ni nada. Por eso convocó a los principales sacerdotes, escribas, y les preguntó, ¿dónde? Ustedes son los escribas, ustedes son los sacerdotes, deben de saber. Es como decir, ¿verdad? Que la gente después del arrebatamiento de la iglesia, que se lleve el Señor su iglesia y luego los que se queden se reúnan con pastores y todo. Pastores, ¿qué pasó? Explíquenos qué ha pasado. Y porque va a haber pastores que se van a quedar, no vayan a pensar que nomás la gente que no se prepara. Pastores también se van a quedar y pastores van a estar reunidos ahí, convocados, y les van a estar explicando, sí, pues sí, esto fue el arrebatamiento, no se fueron, ustedes eran mundanos, igual que nosotros, van a decir los pastores que se queden. ¿Ah? Entonces, eso es lo que pasó en Jerusalén cuando estos astrónomos, estas personas sabias visitaron al Señor Jesús cuando era un bebé. Aleluya, bendito es el Señor. Ahora, otra cosa también que les quiero hacer notar aquí, que cuando ellos vinieron del oriente, ya Jesús no era un bebé que estaba acostado en un pesebre, ya no era eso, ya no. Porque más adelante nos enseña la Biblia de que cuando ellos fueron a ver a Jesús, ya no estaba en un pesebre, ya no estaba, ya estaban ellos, ¿cómo se dice?, instalados en una casa. Entonces ya no estaban, ya cuando ellos vinieron ya no era un bebé, ya el niño muy posiblemente tenía entre 1 año a 2 años. ¿Por qué digo esto? Esto nos los da a entender cuando el rey Herodes manda a matar los niños menores de 2 años. ¿Por qué los menores de 2 años? Porque el niño tenía entre 1 año y 2 años, o año y medio. Entonces dijo, mando a matar a los de 2 años para que el niño no se escape. O sea, Jesús no se escape, ¿verdad? Y de todos modos le falló, ¿verdad? Porque el Señor protegió al Señor Jesús y a la familia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a Mateo 5. Mire, dice, ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, mire la malicia de este malvado hombre, ¿verdad? ¿Saben que Herodes, este hombre, se dice en la historia que él mandó a matar a su esposa y a su hijo? No recuerdo bien si sus 2 hijos, creo que los 2 hijos los mandó a matar, o más bien los mató él. ¿Por qué los mató? Porque no quería él que le quitaran el trono. O sea, él decía, si yo por alguna cosa me pasa, mi hijo va a ser el rey y yo no quiero que sea el rey, yo quiero ser el rey. O mi esposa va a ser la rey, yo quiero ser el rey. Y de eso, de esas mañas que tenía, si mató a sus hijos y mató a su esposa, de ahí mismo fue que sacó de matar al Señor Jesús. No, ¿cómo que va a venir otro rey? Yo soy el rey. Entonces, por eso dice que los llamó en secreto, ¿verdad? A los sabios, aquí otra vez, aquí la Biblia, Reina Valera, dice los magos. Pero realmente, como ya les expliqué, no pueden ser magos, porque mago, según la palabra de Dios, el que practica la magia es un pecador, es algo que aborrece Dios. Entonces no pueden ser magos estos, que les está revelando, ¿verdad?, el nacimiento o el acontecimiento del Señor Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. O sea, mi Hijo unigénito se lo voy a enseñar a los brujos. No, no es así. O sea, esta palabra magos en la Biblia, Reina Valera, es una mala traducción. No se refiere a magos, se refiere a sabios, a personas que estudiaban las constelaciones de los cielos, las estrellas, no para leer horóscopos ni nada de eso, sino para ver cómo se movían y para prevenir ciertos catástrofes aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, llamando en secreto a los sabios, eso es, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, diligentemente quiere decir, oye, ¿y qué tiempo tiene que vieron la estrella? Digamos, no, pues hace como 1 año que miramos.
Oh, wow. ¿Y qué tiempo se hicieron caminando de allá para acá? Pues duramos como 5 o 6 meses. Oh, entonces como 1 año y medio, ¿verdad? Sí. Ah. Y ya que indagó todo eso, dijo, bueno, entonces ya tengo la idea. Si ellos vieron la estrella hace 1 año y se tardaron 6 meses para caminar para acá, quiere decir que el niño anda entre 1 año y 6 meses. Entonces mato a los niños de 2 años y medio, de 2 años para abajo y me libro. O sea, eso está claro realmente. No se necesita uno tener tanta verdad aquí, una mente brillante para entender esto. Dice, los llamó en secreto, indagó de ellos, y luego del verso 8 dice, y los envió a Belén, y les dijo, bueno, pues así dicen los escribas, así dicen los sacerdotes, vayan a Belén, vayan allá, averigüen dónde está el niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, para que yo vaya y lo mate, para que yo vaya y lo adore. se le iba a chispotear al Herodes. Porque en realidad eso es lo que quería hacer. Matarlo, no adorarlo. No lo quería adorar. Lo quería matar. Eso es lo que quería hacer. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Cómo este personaje, y eso es realmente lo que el enemigo está tratando también en nuestros días. Distraernos de la verdad para que nosotros no esperemos al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Vemos aquí entonces en el capítulo 2 de Mateo, verso 9 al 12, vamos a leer ahí, vemos ahí cómo los sabios estaban con Jesús ya en una casa, ya no estaban en un lugar o en el pesebre, ya no estaban en el pesebre, estaban en una casa. Mire lo que dice el verso 9, dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Ellos en su, digamos, ¿verdad? En su inocencia, ¿verdad? Tranquilos dijeron, no, pues el rey, qué bueno que también lo quiere adorar. Qué bueno que también el rey es un creyente. Qué bueno que también el rey, qué bueno. O sea, ellos se fueron tranquilos, ¿verdad? Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mire, la estrella se detuvo donde estaba el niño. Aquí muchas personas se equivocan y dicen, la estrella era de Satanás, era un demonio. Caray. Entonces no era una señal que los sabios iban siguiendo, era un demonio. Tampoco podemos decir eso, ¿por qué? Porque la señal era de parte de Dios. ¿Cómo Dios va a usar un demonio para que les enseñe dónde está el Señor Jesús? Eso no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, es que solo el diablo quería matar a Jesús, y por eso esa estrella, el diablo se convirtió en estrella para guiarlos. No es así, eso no es verdad. Eso no es verdad. Era una estrella, podemos decir, el resplandor de una estrella literal, donde los magos pudieron ver el lugar donde el Señor Jesús estaba. Verso 10 dice, y al ver la estrella, los sabios, dice, se regocijaron con mucho gozo, porque vieron y dijeron, wow, no vinimos de embalde, encontramos el lugar donde está. Gloria a Dios. Verso 11 dice, y al entrar en la casa, ¿dónde dice que entraron? En la casa. Al entrar en la casa, no dice entrar al pesebre, no dice, ¿verdad?, ahí a la choza donde estaba acostado Jesús en el pesebre. Dice, vieron al niño con su madre María. Vieron al niño con su madre María. Ya no dice vieron al niño acostado, y si se dan cuenta aquí ni siquiera dice que vieron a José. Porque estoy seguro que José tal vez andaba haciendo sus labores, andaba trabajando, yo no sé. Posiblemente José no estaba aquí, por eso aquí no menciona a José. Pero lo menciona cuando los pastores fueron a ver al niño acostado en el pesebre. Dice que vieron a María, José y al niño Jesús acostado en el pesebre. Pero aquí no menciona a José, porque muy posible andaba haciendo sus labores, andaba trabajando tal vez. Entonces, vemos ahí que entraron a la casa, vieron al niño, dice, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Los brujos van a hacer eso? No.
Los magos esos que practican magia, no les conviene adorar. Si un mágico va y adora al Señor, se le quita lo mágico, se pierde, se le quita ¿qué dijera yo? Se le quita lo adivino, se le quita el poder de hacer magia, se le quita todo eso por adorar al Señor. Entonces ellos lo que menos quieren hacer es adorar al Señor. Estos lo adoraron. ¿Por qué? Porque no eran unos magos que hacían magia o que practicaban magia. Eran personas sabias. Aleluya. Entonces dice, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estas tres cosas que ofrecieron los magos tienen sentido. ¿Y por qué le ofrecieron eso? ¿Por qué le ofrecieron esos regalos? Usualmente cuando nosotros vamos a un lugar, ¿verdad?, donde nació un niño o una niña, una bebé, no llevamos oro, incienso, mirra, ¿verdad? No llevamos ninguno de estos regalos. Siempre llevamos que la caja de Pampers o que la caja de un vestidito, que una camisita. Llevamos cosas así. Zapatitos, guantes para los niños, calcetitas para los niños, para las niñas. Eso es lo que llevamos cuando nace un niño, ¿verdad? Pero estos llevaron oro, incienso y mirra. ¿Por qué? Porque tiene un significado. Cada cosa tiene un significado. El oro representa la realeza del Señor Jesús, que es un metal que especialmente en esos tiempos solo se les podía ofrecer a las personas que estaban en eminencia, como a los reyes. Y el Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas personas, estos sabios lo conocían, lo sabían. Se dice también que estas personas, estos sabios, eran descendientes de Daniel, el profeta. Y que Daniel, el profeta, sabía exactamente cuándo Jesús iba a nacer. Y que se los reveló solamente a su descendencia. Porque no lo escribió ¿verdad?, en el libro profético de Daniel. Solamente se lo dijo a su descendencia de él y les dijo, yo sé que voy a morir y no voy a estar para cuando mi Señor venga. Pero yo quiero darle esto y esto. Cuando Él venga, por favor, ustedes estén pendientes y cuando Él venga, ustedes entréguenle oro, incienso y mirra. Y esto no lo dice la Biblia en el libro de Daniel. Esto lo podemos leer en las historias judías. Entonces, realmente el oro era en representación a que el Señor Jesús es un rey. Incienso, ¿verdad? Que es un olor, más bien que el incienso produce olor fragante. Es un olor bonito. Si usted pone incienso en una casa, lo que va a hacer es va a llenar de olor a la casa, de un olor rico, ¿verdad? El incienso. Entonces era un regalo también, no era un regalo barato, un regalo que ahí lo agarramos no, era algo que ellos habían también conseguido con mucha, ¿verdad?, delicadeza para el Señor. Y la mirra pues representa de que el Señor Jesús iba a morir y que lo iban a ungir, ¿verdad? Por eso le ofrecieron esas tres cosas al Señor Jesús. Que el oro es un rey, que su vida del Señor Jesús es un incienso, es algo fragante, y que la mirra pues que el Señor Jesús iba a morir. Y murió y resucitó, ¿verdad? Dice en el verso 12, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, los sabios aquí en revelación, dice, sueños. Otra vez, como les dije hace rato, ¿cómo tiene Dios poder para que un ángel del Señor venga e intervenga en nuestros sueños? Intervino en el sueño de José, porque José estaba pensando en dejar a María y vino el ángel y lo halló dormido, yo no sé si a medianoche, pero lo halló dormido y habló con él en sueños.
Y lo convenció porque José inmediatamente después que despertó dijo, no, María es mi mujer, María es mi esposa. Y otra vez aquí vemos a estos a estos sabios teniendo una revelación cuando están dormidos. Ellos estaban dormidos cuando el Señor dijo, no vayan a Herodes otra vez, porque él no quiere adorar al niño, quiere matarlo. Si ustedes van con él y le dicen dónde está, va a venir a matarlo. Entonces no vayan. Y dice ahí, entonces ellos regresaron a su tierra por otro camino. Se fueron por otro lado, dijeron, ay, que se quede Herodes. Y es por eso, ya más adelante, en el verso 3 en adelante, empieza a explicar la Biblia que Herodes, viéndose burlado por los magos, porque acuérdense que Herodes les dijo, vayan ustedes, busquen el niño, ¿dónde está? Y cuando lo encuentren me dicen. Y ya en el verso 3 en adelante dice que viéndose burlado, ¿por qué se vio burlado? Porque los magos no fueron a decirle dónde estaba el niño. ¿Y por qué se enojó tanto? ¿Sino que quería adorarle? Se enojó no porque quería adorarle, se enojó porque ya no sabía dónde estaba para ir a matarlo nomás a él. Ahora tenía que matar a muchos niños. Entonces los magos regresaron por otro lado. Y bendito sea el Señor. Pero de todos modos, miren, aunque los magos estoy diciendo magos, esta palabra es la mala costumbre que uno tiene. Pero no son magos, otras sabios. Aleluya. Entonces, aunque estos sabios hubieran ido y le hubieran dicho al rey, ¿sabes qué? Está en tal casa. Ahí lo encontramos. Ahí le dimos nuestro regalo, ahí lo adoramos. Estoy seguro que Dios hubiera hecho lo mismo que hizo con José, porque más adelante también dice que Dios, a través de un ángel, le dio sueños a José, otra vez sueños, y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que cómo Dios, ¿verdad?, cuando tiene misericordia de nosotros, nos da sueños, y a veces los sueños que nosotros tenemos a veces tienen un significado tremendo de parte de Dios. No todos los sueños tienen significado de parte de Dios, no todos, porque algunos sueños son porque usted se atascó de pizza la noche pasada y ahora tiene malos sueños. Eso no significa que no. Y luego andan preocupados, ay, soñé que se me derrumbaba la casa. ¿Cómo no te va a derrumbar con tanta pizza? Entonces, hay sueños que no son sueños que tienen un significado de parte de Dios, pero hay sueños que tienen un significado de parte de Dios. Ahora, ¿cómo distinguir esos sueños? Porque cualquiera puede decir, yo soñé, y hay tanto soñador hoy en día también. Yo soñé. Hay personas que dicen, soñé una víbora, y soñé que te ahorcaba, y soñé que te comía, y soñé, tantos soñadores que hay. Pero ¿cómo distinguir un sueño que es de Dios y un sueño que no es de Dios? Bueno, es fácil, sencillo. Los sueños que son de Dios, aunque te espanten cuando estás dormido, te van a dar paz. Te van a dar paz. Eso es definitiva. ¿Por qué? Porque es de Dios. Cuando no es de Dios, aunque tengas el mejor sueño, el más lindo sueño que hayas soñado, y te quita la paz, eso no es de Dios. Sencillo. Ahí está, para que aprendan también a distinguir y a discernir entre un sueño de Dios y uno que no es de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, esto fue el nacimiento del Señor Jesús. Así fue como nació. Aleluya. Vimos citas ahí de la palabra de Dios. Como les dije, primeramente Dios, la semana que viene voy a estar hablando de cuándo es que nació el Señor Jesús. Vamos a estar leyendo textos de la Biblia. No voy a estar aquí inventando cosas, argumentos míos. No, vamos a estar hablando cosas de la palabra de Dios. Entonces, les invito a que se conecten también ese día. Les mando un saludo a todos mis hermanos. Gloria al Señor. Ahí está nuestra hermana Fide. Dios le bendiga a nuestra hermana Fide. No puedo ver aquí muy bien, hermanos. Ya necesito otros ojos aquí adelante de mí. Gloria al Señor. Dios la bendiga, hermana. Saludos a hermanos Seven y a todos los hermanos. Creo que está nuestra hermana Ana Quiche también. Dios le bendiga. Y a los hermanos que están allí, gloria a Dios,
conectados, hermano Marvin, no sé si está por ahí. Pues Dios les bendiga, hermanos, mucho gusto, es un gustazo para mí saludarlos y estar sirviéndoles para la gloria del Señor, amén. Que el Señor les bendiga y primero Dios será la próxima, hermano Seven, ahí está.